¿Qué te llevó a hacer esta ruta? ¿Era una meta personal o una decisión espontánea? En realidad era una meta de desafiarme a mí mismo. Digamos, todo comenzó desde cuando estábamos acá en la casa y vimos lo del Parque Nacional y demás. Y en realidad yo quería hacer un crossing que se llama Batsman, las montañas más grandes de todo el Parque Nacional. ¿Sabías que había nieve o que las condiciones cambiaron durante la subida? Sí se veía que había nieve, como desde donde estábamos, desde la cabina, pero no jamás me imaginé que iba a ser tanta nieve, o sea, exageraba. Y que iba a cambiar las condiciones climáticas tampoco, porque yo me senté, hice la ruta, analicé lo que es el clima y demás, y el clima se veía que iba a estar bien, o sea, iba a haber sol, no iba a estar tan frío. Empezamos a 0 grados, más bien iba a ir subiendo la temperatura, no iba a bajar. Eso es lo que se veía en el weather. ¿Cómo te preparaste para esa caminata? ¿Qué llevabas? La preparación física en sí la he venido haciendo todo el año, desde que conquisté lo que es el Chirripó, haciendo rutas fuertes, tal vez como acá localmente en Costa Rica. Y también que, como vos decís, digamos, yo también corro, ¿verdad? Soy un atleta en la parte de running, entonces sí me gusta bastante correr y demás, entonces esa es la preparación física. Creo que tal vez no tomé en cuenta muchas precauciones que puedo haber tomado. Por ejemplo, debería haber llevado más equipo y demás como para las condiciones que iba a ir. ¿En qué momento te diste cuenta que esto no era una ruta normal? No voy a mentir, en realidad, digamos, yo sé que desde que empecé a planear la ruta, la empecé a planear en la noche. Sé que Strava me tiraba 1000 metros de elevación en solo 3 kilómetros. Entonces para mí era bastante extraño. Entonces yo intenté varias veces tratar de cambiar la ruta para ver si me podía llegar al Eagle Nest de una manera un poquito más de kilómetros, porque yo sabía que 3 kilómetros con 1000 metros de elevación significa escalar. Entonces lo intenté y nunca me sirvió, siempre me volvía. Entonces, como creí que en realidad la ruta estaba cerrada, la que yo estaba tratando de forzar, entonces decidí irme por la de 3 kilómetros. Desde la noche que estaba planeando la ruta, yo sabía que iba a ser diferente. ¿Qué sentiste cuando comenzó la tormenta de nieve? Wow, un terror, la verdad, no voy a mentir. Sí sentí, digamos, una sensación que no había sentido antes, porque sí sentí mucho pánico. Creo que todo se puso muy serio muy rápidamente. En ese momento, cuando empezó la tormenta de nieve y las temperaturas bajaron demasiado, todo, digamos, el camino que yo venía haciendo no se veía cubierto, y aparte se hizo como un tipo de neblina. Entonces tampoco se veía, digamos, cuando yo empecé a retroceder, básicamente basado en la lógica mía de volver, nada más de volverme hacia atrás y caminar hacia atrás, ese era, digamos, el sentimiento de volver, pero no se veía nada. Entonces en realidad sí sentí un pánico, pero tuve que hablar conmigo mismo para tratar de calmarme, porque, digamos, lo que se venía iba a ser muy duro y tenía que estar compuesto, tenía que estar con un buen compose para lo que venía. ¿Hubo un momento en que pensaste que no ibas a lograrlo? La ruta original, sí, que era llegar a donde estabas vos. Creo que no lograrlo por, no sé, por algún tipo de factor externo, sí. Digamos, si tuve miedo porque por algún factor que yo no puedo controlar, posiblemente sí era una posibilidad. Por ejemplo, que me resbalara en lugares tan expuestos cuando iba bajando la nieve, más, digamos, la parte de la nieve es la que yo no podía controlar, gracias a que tenía los poles que no uso regularmente, pero esos poles sí me ayudaron a salir de la nieve lo más rápido posible y no caer en un precipicio. Entonces la respuesta es básicamente sí, por situaciones externas y sí tuve miedo. ¿Qué aprendiste de ti mismo en esta montaña? Creo que aprendí a que sí tengo una capacidad física para tomar challenges fuertes, pero también que tengo que aprender a retroceder o devolverme y no empujar hacia adelante innecesariamente, porque creo que eso fue lo que me llevó a encontrarme en un lugar de demasiado peligro, básicamente el ser testarudo y tratar de empujar hacia algo, ¿no? Y tenía 2 preguntas en Instagram, que era 1, que si tuviste que escalar, y 2, quiénes son tu entrenador y nutricionista. Sí, tuve que escalar. En realidad todo el hike en sí tuvo más de 10 vías ferratas de ida y 10 vías ferratas de vuelta. El estilo del vía ferrata, mucho era cadena normal, pero muchos eran básicamente ya escalar, como literalmente escalada en piedra. Obviamente sin cuerda y demás, no tan difícil, ¿verdad? Pero sí requería bastante fuerza. Que por ejemplo hubo una sección en la que tuve que, por ejemplo, poner, digamos, los brazos y jalarme completamente con las piernas en el aire, poner, le llaman smear,
poner los pies contra la roca, no plano, sino contra la roca que está así en la pared y jalarme hacia arriba. Entonces, digamos, sí hubo muchas secciones bastante complejas que si una persona no tiene tal vez como resistencia para, digamos, estar constantemente escalando y escalando y escalando, sí se puede poner bastante peligroso. ¿Quiénes son mis nutricionistas? Es Gaby Berrocal y tengo 2 entrenadores que sería Gerson Bagnarello y Eric Roldán. En sí el hike comenzó a las 6:20 de la mañana. Se sabía que alrededor de las 7 de la mañana ya iba a haber sunlight, bueno, 7:20. Me levanté bastante temprano, como a las 5:30, hice el desayuno, salí inmediatamente. Ya había preparado todo lo que ocupaba del día anterior, entonces comencé desde la pura mañana. Llegué a un área donde está señalizado hacia dónde tenía que ir. Intenté irme por otro lado, pero inmediatamente me di cuenta que no era por ahí, entonces me tuve que volver y empezar a irme por el bosque. Cuando empiezo a irme por el bosque, sí se pierde un poco la ruta porque, digamos, aunque sí había marcas un poco de camino, era muy estrecho, pero, digamos, era un bosque, entonces había árboles y demás, pero empieza a ponerse más empinado y el terreno era pura piedra suelta. Continúo, llego a un área donde ya se ve que, por ejemplo, es un camino de pura piedra suelta, bastante inclinado, entonces continúo durante esta parte y empiezo a rodear la parte de la piedra suelta en otras partes donde había un poquito más de monte, un poquito más de árboles y demás, para intentar tener un poquito de terreno más fuerte. Entonces empiezo a rodear, pero continúo con la ruta, llego y veo cada vez la vista preciosa, hermosa. De hecho, ya alrededor de esta hora, cuando sale el sol, puedo ver completamente la vista donde está Xarisquelán, que es donde está el restaurante y está la cabina, el Airbnb que estábamos. Continúo y en esta llego a un área donde se ven los primeros vía ferratas, pero en vía ferratas son muy básicos estos porque son solo pedazos de metal pegados a la piedra y tengo que empezar a escalar, agarrándome de la piedra y agarrándome de los pedazos de metal que habían pegados a la piedra, porque ya poco a poco empieza, digamos, el nivel de elevación, obviamente, y también el nivel de la pared, inclinación, empieza ya a ser cada vez como una pared completamente. Continúo y puedo ver la primera vez un goat de montaña, que de hecho me pega un grito ahí. Yo creí que hacían pero en realidad tiene un sonido bastante extraño. De hecho suena súper fuerte. Continué hacia arriba y llegué al primer área, digamos al primer pico, que es donde me topo las primeras banderas de Austria. Para mí esto fue wow, o sea, no podía creer que tras de que ya estaba en Alemania, estaba recorriendo otro país también, otras montañas. Entonces fue increíble porque cuando veo esas banderas, no sé, siento como un sentimiento así de una emoción increíble, sentimiento de logro, aunque está apenas iniciando, súper lleno, pero mucha felicidad e ilusión de qué más iba a haber, porque con solo haber escalado esa montaña ya eso era un hike bastante fuerte. Entonces en esta área de acá básicamente el clima está increíblemente riquísimo. Ya aquí había piedras en el puro top de esta parte de la montaña, pero hay un camino más señalizado para llegar a Kelstein, que es que se dice en alemán, pero es el Eagle Nest, que es una base anteriormente de los nazis. En realidad ahora es un restaurante y más. Entonces continúo la travesía, paso a través de gradas, escaleras que están en la montaña, paso a través de túneles en medio de la piedra. Estoy loco, o sea, estoy en mi zona, básicamente, como loco. Ya cuando llego al Eagle Nest, acá me da chance de sacar fotos, ver que, digamos, el tiempo que llevaba en realidad no era tan malo. Entonces, básicamente que sí me daba súper bien chance de volver y continuar básicamente la travesía sin arriesgar tiempo de luz, ya que el tiempo, el sunset era alrededor de las 7 de la noche. Entonces continúo y me tomo un descanso y acá es donde agarro pastillas NUM y se las echo al bladder. Desafortunadamente en toda esta área no habían tubos y el lugar estaba cerrado completamente, el restaurante, a esa hora que yo llegué. Cuando empiezo a volverme, yo veo en sí hacia donde yo voy que básicamente eran unos picos gigantescos, pero llenos y se veían blancos, en realidad se veían piedra con blanco, pero yo dije, no se ve tan lleno de nieve. O sea, si se hubiera visto un pico completamente blanco, yo digo, no, o sea, no ando equipado, me habría devuelto. Entonces continúo, me devuelvo completamente al área donde yo había llegado, donde había subido, y de ahí tengo que volverme y empezar a atacar cada uno de esos picos. De acá es donde empiezo en áreas a escalar, donde básicamente tenés menos de un espacio así para tener tu cuerpo, y acá hay una caída, aquí hay una caída, y vas caminando
caminando en espacios así, con piedra, no es, o sea, es básicamente bastante peligroso. Y me encuentro el primer vía ferrata, que era bajando. Yo cuando vi ese tipo de vía ferrata quedé como loco, súper feliz. ¿Qué es una vía ferrata? Las vías ferratas se usan usualmente en Europa y en varios lugares. Es básicamente para hacer montañismo o alpinismo un poquito más especializado. Es como conquistar picos de lugares como de Alpes, donde básicamente el pico es muy narrow, muy angosto. No se puede hacer un hike hacia ese pico. Entonces ocupas ayuda externa de algo que te puedas sostener para escalar, porque si no, básicamente tenés una caída libre o es imposible subir. Ahora, los vías ferratas que van a ver básicamente son cadenas, ¿verdad? Muchas veces son cadenas que básicamente vos las agarrás y voy caminando igual por un camino, pero a la par del camino hay un guindo exagerado, entonces básicamente como protección esas son más básicas, pero ya después están las vías ferratas que son gradas o pedazos de metal donde tenés que agarrarte y son más especializados porque ya si no te agarras de ahí no hay manera de cruzar. Obviamente tenés que confiar en que el vía ferrata está fuerte, igual se puede sentir y demás. Empiezo a hacer varios crossings y demás a través de muchos vías ferratas. Empiezo a llegar a áreas donde, por ejemplo, son dos montañas de roca y en el centro hay un hueco donde vos pasas completamente. Y me topo varios de ¿cómo se llaman esos picos de hielo que son así? Escaratitas. Escaratitas. Que son, digamos, los que son de agua y que son como picos. Me topé varios, de hecho los quité porque me da cosa que alguien pasara y se rompiera la cabeza o porque están muy fuertes y demás. Bueno, no sé, empezar a ver todo este ambiente, algo de hiking que, digamos, yo no estoy acostumbrado, me encantó. O sea, me sentí como, no sé, tantas necesidades que tenían en el momento de aventura, necesidad de independencia, necesidad de estar solo, de capacitar, de estar en la naturaleza, desconectar, conectar conmigo mismo. No sé, tanto se empezó a llenar, pero estaba muy, muy feliz. La situación es que cuando llegué a esa parte, empiezo a notar que me falta demasiado para llegar al pico. Me faltaba más de 1500 metros de elevación y no solamente eso, sino que también el tiempo. Entonces, cada uno de esos vías ferratas, que es algo que tal vez lo van a ver en los videos y demás, requieren de mucha concentración. No puedo yo desconcentrarme. O sea, tengo que estar locked in. O sea, tengo que estar 100% en el momento intencional, poniendo mis pies y mis manos en todo momento, porque en el momento que yo los ponga mal, una tragedia. De hecho, en un momento que ya pasé varias vías ferratas y empecé a caminar una parte pura piedra hacia arriba, cuando llegué a esa área, de hecho, luego me tocaba cruzar por varios árboles, llegué a la parte de nieve. Antes de esa parte dije, ¿por qué no voy a escuchar música? Entonces saqué el celular, puse música y empecé a desconcentrarme y empecé a caerme y empecé a perder la ruta. Entonces inmediatamente dije, no más, quité la música y empecé a solo concentrarme. Continué y acá es donde, como les decía, llegué a un área donde ya comencé a escalar y llegó a la parte de nieve. Esta parte de nieve me llenó así mucha felicidad porque era como estoy viendo muchos ambientes, montaña, piedra, escalada, todo, o sea, había ferratas, nieve, o sea, era un sueño hecho realidad. El problema es que esta parte en la que yo llegué al inicio no tenía mucha nieve, o sea, se podía caminar todavía. Yo en mi mente dije, debería haber traído crampons o algún tipo de zapato un poco más como para este tipo de clima, pero cuando llego a esta área empiezo a caminar hacia arriba, obviamente, ¿verdad? Empiezo a buscar la ruta y empiezo a ver, digamos, igual las banderas de Austria que están antes en un área donde no había nieve, claramente se veían. Ahora tenía que buscar pedacitos rojos en la piedra porque no se veía, están cubiertos de nieve, ¿verdad? Esta nieve era más superficial, caía, y el problema con la nieve superficial es que es mucha nieve y donde pones el pie se te va completamente hacia el suelo. Cuando no es una nieve superficial, es más dura, entonces vos pones y obviamente está más fuerte. Entonces básicamente acá empecé ya a tener problemas porque empecé a tener dolor en la planta del pie porque a veces ponía el pie, se iba completamente la nieve y había una piedra y la planta del pie se me hacía así. Entonces yo sentía un dolor así fuerte en la planta del pie que me empezó a incomodar, una pequeñita lesión que tengo ahí que ya se me va quitando. Entonces empecé a sentir ahí un poco en la planta del pie, el talón, ahí un toquecito de dolor. Igual seguimos empujando, eso no era nada. Seguimos empujando y entre más fuerte, más arriba iba, empecé a ver, digamos, completamente ya no se veía nada alrededor, era toda una
una neblina blanca, ya no se veía nada hacia abajo, nada más se veía hacia arriba, pero completamente blanco, todo ya estaba lleno de nieve. Y acá es donde dije, ok, o sea, no se ve, no he visto ni una persona en Kelstein, no he visto ni una persona en ningún momento, y ahí, no sé, ya tal vez un estimado de 4 horas a 4 horas y media estar haciendo hiking solo, que de hecho, como les dije, era lo que buscaba, pero también es como reconfortante ver gente, o sea, como que no estoy solo en la lucha, ¿verdad? Una de las cosas es que empecé a ver también marcas en el suelo como de huellas, y eso me ayudó a salir básicamente porque el Strava y la ruta, que estaba muy precisa y demás, en algunos momentos me empujaba hacia el lado y no iba con la ruta donde se veía la piedra con la bandera de Austria. Entonces continué con esos pasos y los continué que iban, cada vez se sincronizaban con la ruta y se desincronizaban, y logré llegar a un área completamente donde ya había instrucciones de básicamente rótulos ahí donde por acá llegas al pico Hohergol, por acá Kelstein, por acá el otro pico. Entonces fue reconfortante, pero fue muy duro. Tuve que luchar con mis manos, y una de las situaciones es que aquí es donde me di cuenta que los guantes que llevaba en realidad fueron muy problemáticos. Obviamente me salvaron la vida y todo, pero el problema era que el guante yo me lo quitaba y por el ambiente estar tan frío se pegaba. Entonces cuando yo me lo trataba de poner tenía que volverlo casi que a reventar por dentro, y me quedaban pedazos de tela y demás en los dedos. Pero bueno, entonces me lo lograba poner, pero obviamente iba reventando también el guante. Era súper incómodo y demás. Ahora la situación con este guante es que cada vez que yo me agarraba de la nieve, porque muchas veces se me iba completamente el pie, entonces tenía que agarrarme de algo para seguir subiendo, el guante se le pegaba completamente la nieve, no se le caía. Entonces tenía que agarrarlo, quitármelo y empezarlo así, mover bastante para que se le cayera la nieve. Agarrar el guante del otro lado, darle completamente la vuelta y ponérmelo al otro en la mano para compensar, porque esta mano ya está demasiado fría. Y ya cuando ese otro guante me lo metía aquí en la bolsa de la sueta, lo sacaba y ya me lo podía volver a poner. Entonces fue demasiado fuerte, porque esto me causó muchas pérdidas de tiempo. Aparte de todos los vías ferratas, tenía que quitarme el guante y agarrarme, porque el guante hacía que me resbalara en la vía ferrata. Entonces en la parte fría tenía que agarrarme y demás. Entonces fue bastante difícil, pero al último me salvaron. Pero el que tenía que haberse preparado más, obviamente soy yo. Pero bueno, llegué al segundo pico acá, que es básicamente, lo van a ver, literalmente es un pico marcado con la bandera de Austria, es un pedazo de concreto con la bandera de Austria. Sacó fotos súper feliz y dije, si sigue así todo, aunque está duro, lo puedo lograr. De acá me tocó seguir bajando, bajar un poquito la montaña y volver a subir, seguir empujando. Esa fue una de las escaladas más, vamos a ver, inclinadas y fuertes que yo haya hecho, porque fue constantemente caminar hacia arriba, darle fuerte hacia arriba, y en hielo, ¿verdad? Entonces, digamos, se te resbalaba la pierna, entonces tenías que estar volviendo, y ya llego al pico Hohergol, y ahí ya yo me sentía un alpinista, ya Kilian Jornet. No sé, me sentía muy feliz acá, o sea, muy agradecido de poder hacer cosas difíciles y disfrutarlas. De hecho, claramente acá llega un momento donde pega el sol completamente, porque toda esta área estaba nublada, fría, pega el sol completamente y wow, increíble. O sea, no sé, en alguna parte de mí me dijo que yo debería haberme devuelto en ese momento, como que ya debería haber dejado el hike aquí y no seguir empujando por más. Pero bueno, decidí seguir empujando por más, y cuando empecé a bajar Hohergol para llegar al área donde había muchas rocas y demás para volver a subir, no veo ni una sola huella. Aquí sí no había nadie que lo había recorrido. Sí habían huellas como tal vez de cabras y demás, pero no, o de animales, pero no había de personas. Entonces acá sí, creo que fue testarudez y demás, obviamente, pero bueno, continué, intenté seguir bajando y bueno, ya, bueno.